corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos aquí en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos en el canal Señalú, en el canal 30 de la televisión digital abierta. Un jueves más planteando un nuevo debate, en este caso vamos a hablar de la educación sexual. Hace algunas semanas nomás los medios se llenaron de la polémica, de una discusión, de un nuevo debate en cuanto a la educación sexual a partir de unos de los dichos del padre Pato en Malargüe, a partir de que se realizó un taller de educación sexual en ese departamento y luego el padre dijo comentarios hizo algunos dichos muy fuertes y polémicos y a partir de ahí se desató la polémica y la discusión. Pero nosotros nos vamos a quedar el tema de la educación sexual en sí, una ley que ya existe en nuestro país desde el 2006, y desde octubre del 2006, la ley 26.150, que contempla el derecho a la educación sexual integral, creando el Programa Nacional de Educación Sexual. Como decimos, fue promulgada en octubre del 2006 y se preveía que en 4 años ya tenía que estar implementada al 100%. Eso vamos a discutir, vamos a ver por qué, si se ha dado, si no se ha dado y por qué ha pasado esto. La idea es promocionar una educación para una sexualidad responsable desde una perspectiva de género y también incluyendo aspectos de la diversidad sexual. Todos estos temas vamos a estar hablando hoy aquí en Distintos Parecidos y para ello vamos a presentar a los protagonistas de este debate. Voy a presentarlos uno por uno. Tengo a mi izquierda al padre Ricardo Poblete. Muchísimas gracias por estar acá. Él es licenciado en Teología Moral y magíster en Bioética, actualmente profesor del Seminario de Mendoza y hace muy poquito párroco de la Iglesia Santa María Goretti. También está Franco D'Amelio, estudiante de Comunicación Social y parte del Ministerio Montesanto. Muchas gracias, Franco, por estar acá. Gracias. Luca Malnis, estudiante de Medicina y también misionero. Y me voy para mi lado derecho y presento a Carlos Lombardi, profesor de Derecho Constitucional, especialista en Derecho Canónico y abogado responsable de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Carlos, nuevamente aquí, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Roxana Cabrera, gracias por estar aquí. Ella es responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia, que pertenece al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia, justamente. Y Jennifer Gil, coordinadora de MUMALA, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Muchísimas gracias por estar acá. Bien, ya presentados todos, vamos a presentar el informe, vamos a presentar el tema y vamos a meternos de lleno en la discusión sobre la educación sexual. Hoy, en Distintos Parecidos, educación sexual en las escuelas. A partir que el padre Pato repudiara en los actos oficiales del Día de la Independencia en Malargüe, una jornada de educación sexual realizada el 30 de junio, comenzó a estar en la mente de alumnos, docentes y padres la aplicación de la Ley de Educación Sexual. La Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral del 2006 estipula que todos los estudiantes de todos los niveles de establecimientos públicos, ya sean de gestión estatal o privada, tienen derecho a la educación sexual integral y la misma ley crea el Programa Nacional de Educación Sexual. La ley prevé un plazo máximo de 4 años para la aplicación al 100% en todas las jurisdicciones y niveles, cuestión que no ha ocurrido ni por asomo. ¿Qué impide aplicarla entonces? En primer lugar, los padres que se convierten en objetores de conciencia frente a los diseños curriculares con educación sexual incluida. En segundo término, los docentes quienes no se sienten capacitados para poder abordar estos temas. Bien, la cosa está así. La DGE, a través de la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares, junto al Ministerio de Salud, a través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, organizan capacitaciones y jornadas a directivos para ver por dónde encaran el asunto. En paralelo, se organizan charlas con alumnos y maestros a cargo de psicólogos. En principio, pareciera que se puede hacer más.
Preguntas. Si la ley estipula unir a la familia y la escuela en la educación sexual de los estudiantes, ¿están preparados padres y docentes para abordar la educación sexual? Temas como el sexo, identidad de género, ¿siguen siendo tabú en nuestra sociedad? ¿Podrán los establecimientos de educación pública y privada aplicar la ley alguna vez? Bien, luego del informe quedan varias preguntas abiertas. Nos vamos a quedar un poco con lo más mediático, que fue el tema de los dichos del padre Pato. Para retomarlo, sí, fue hace algunos días, pero algunos de los dichos fueron: usaron penes de madera para que le pongan el preservativo. ¿Eso es educación sexual? Eso es una ofensa a Dios y tenemos que levantarnos en armas para defender nuestras familias. El padre Pato recibió denuncias y ya Carlos Lombardi nos va a contar un poquito más de eso, pero con respecto a esto le quería preguntar al padre Poblete, ¿qué significan este tipo de comentarios por parte de gente que pertenece a la iglesia y cómo se puede empezar a trabajar teniendo en cuenta que hay una ley del Estado que rige el tema de la educación sexual? Sí, bueno, personalmente no comparto en nada las expresiones del padre Pato. Las conozco por los medios de comunicación, no estuve ahí, obviamente. Pero creo que no es el espíritu que la iglesia tiene. A mí me tocó, de alguna manera, trabajar en los primeros proyectos de la Ley Salud Sexual y Reproductiva en el año 95, y como todo proyecto se fue enriqueciendo. Y creo que se incorporaron algunos aspectos que nosotros sugerimos. Paralelamente, me pidieron en ese momento el arzobispo que le hiciera un borrador para solicitar una incorporación de una educación sexual. Casualmente lo estaba repasando y creo que sigue con mucha actualidad. Yo estoy convencido que si educamos a la persona, tenemos que educar a la sexualidad. Quizás podremos tener diferencias en cómo concebimos la realidad sexual, porque quizás tenemos antropologías distintas, pero que hay que educarla no me cabe la menor duda. Es más, el no hablar es una manera de ya estar, entre comillas, educando o no educando. Por eso creo que es importante plantearlo de una manera seria, integral, teniendo en cuenta, al menos desde la visión cristiana, muchos aspectos. Yo, repasando lo del borrador que había hecho, decía: uno no puede pretender imponer una visión confesional, pero uno puede aportar eso. Algunos estarán de acuerdo, otros no, pero creo que es importante. Bien. Carlos, quería que nos dijeras el tema de la denuncia y después si es compatible tener en cuenta la visión de la iglesia al momento de armar una ley o de estructurar un plan de educación. Bueno, dos cuestiones. La primera cuestión es respecto a este sacerdote con incontinencia verbal, que lo tenemos en Malargüe. Hay otro que está también en Alvear, porque no es el primer episodio que sucede con este sacerdote. Recuerden ustedes y los televidentes que hace un par de años interrumpió un espectáculo artístico en Malargüe, que no sé si era una fiesta nacional del chivo, sí, una fiesta folclórica así popular. Con todo el autoritarismo y abuso de poder, se subió al escenario y le tomó el micrófono al artista que estaba cantando e interrumpió el espectáculo, porque supuestamente el contenido del show lesionaba sus sentimientos, etc. Bueno, ahora viene con esta cuestión de la educación sexual, y también venía precedido por otra declaración respecto a que violar la fe es 10.000 veces peor que violar a una hija. Es decir, que la incontinencia verbal de este señor, reitero, no tiene límites. Bueno, a raíz de eso, como apoderado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, filial San Rafael, presentamos una denuncia el 13 de julio ante el INADI, para que el INADI investigue a ver si este señor, más allá que es un intolerante con la vida democrática, la convivencia democrática que tiene que existir entre los ciudadanos y ciudadanas, y el respeto a las políticas públicas que no nacen del catecismo católico, sino que nacen de la necesidad de la gente, bueno, investigue este organismo nacional a ver si este señor habría incurrido en alguna infracción respecto a la discriminación, que si hubo discriminación o no. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión: el Estado, el gobierno de turno, ¿tiene que consultar a la Iglesia Católica o a las religiones sobre políticas públicas? Y mire, en principio le digo que no.
Escucharlos, y sí, tienen que escucharlos porque es una institución, concretamente la Iglesia Católica, es una persona jurídica pública no estatal que tiene todo derecho a expresarse, ser consultada. Ahora, que las políticas públicas partan de una cosmovisión, de una ideología confesional, y yo diría que estamos errados. ¿Por qué estamos errados? Porque el Estado es laico. Las leyes laicas y las políticas públicas, reitero, nacen de las necesidades de la sociedad, no de los intereses del Papa Católico, del imán, del rabino, quien fuere. Por supuesto que tienen todo derecho ese sector confesional de tener su propia visión. Y ahí voy a sentir también con el sacerdote Poblete el sentido que la visión que tienen de la sexualidad de la Iglesia Católica es una visión clerical. No es la visión que, es decir, es la visión o la postura que el clero católico tiene de la sexualidad. Ahí no hay participación del laico y del católico de calle. Es decir, lo que hace la Iglesia, la jerarquía, es decir, se cree esto y respecto a los dogmas, pero esto no es dogma, esto es una educación sexual. Respecto a la sexualidad de la persona, tenemos esta visión que parte de nuestra perspectiva clerical. Bien, Roxana, quería preguntarte, ¿es una prioridad actualmente el tema de la ley en la provincia, de poner en aplicación esta ley, tanto desde el lado de salud como de la parte de educación? Bueno, primero y principal, gracias por invitarme. Nosotros tuvimos que ver, estuvimos en Malargüe y tuvimos que ver con este disparador. Para mí fue algo, bueno, triste, como yo dije, las declaraciones del padre, porque nosotros esperamos que un sacerdote siempre trate de dar paz, dar amor y dar otro mensaje. Pero por otro lado yo dije que fue muy bueno que Malargüe nos abriera las puertas porque fueron 300 chicos que tuvieron la posibilidad de poder capacitarse, de poder hablar. Salieron muchísimas cosas en la capacitación, fue muy bueno, fue muy interesante. Nosotros siempre partimos desde el respeto a todas las instituciones porque cada uno es dueño de pensar lo que quiera y nos dirigimos en ese sentido. Y entonces fue una jornada de mucho trabajo y muy buena. Se generaron muchas cuestiones y vamos a seguir trabajando al respecto. Vos me preguntabas respecto de la Ley de Educación Sexual Integral. La ley, como vos dijiste, va a cumplir 11 años y esto depende de Dirección General de Escuelas. Nosotros somos Ministerio de Salud. Por supuesto que el Estado, una de las políticas es disminuir el embarazo adolescente, que lo hemos conseguido en Mendoza felizmente, y esto no se logra solamente focalizando, poniendo el foco en el Ministerio de Salud. Esto lo hemos podido lograr a través del trabajo mancomunado e interdisciplinario entre los distintos ministerios. Si vos me decís falta, sí, falta. Dirección General de Escuelas está bastante abocado a que se capaciten los docentes y a que haya docentes ESI, Educación Sexual Integral. Estos docentes dependen de Dirección General de Escuela y de DOAIT y tienen que estar al frente del curso teniendo horas para hablar de Educación Sexual Integral, ¿sí? Nosotros, ¿cómo colaboramos? Nos acoplamos a ellos o capacitando, como fueron estas jornadas, porque fueron disparadas por el Ministerio de Salud, digamos así, y también capacitamos a los docentes ESI. Y como primicia, porque surge de todo esto, te cuento que el lunes tenemos una jornada con si te digo el número te miento, pero es un número muy importante de preceptores porque creemos que el preceptor, muchas veces el chico se dirige al preceptor y es nuestra puerta de entrada. Entonces el lunes tenemos una jornada de capacitación para preceptores de toda la provincia. Bien, lo vamos a dejar ahí porque ese es uno de los temas también, ver el tema de la capacitación de los docentes, también la injerencia de los padres, ¿no? Bueno, y de los mismos chicos. Pero me quiero quedar un poco con esto de la relación entre el Estado y la Iglesia y un poco lo que decías vos con respecto al tema de los embarazos y la incidencia en el tema de la salud con respecto a esto. Y hay un invitado acá que es estudiante de medicina y a la vez pertenece a la Iglesia y quisiera saber cómo se relacionan esas dos cosas, ¿no? Al momento del ejercicio de una medicina, por ejemplo. Bueno, yo personalmente relaciono que el estudio de la medicina está sumamente relacionado, ¿no? El estudio de la naturaleza con la espiritualidad desde algún punto de vista. Comparto lo que dice la doctora en lo que hay cifras realmente alarmantes, sobre todo en Argentina, con respecto a lo que es los embarazos jóvenes. De 700.000 embarazos, un sexto, o sea el 16% son de niños jóvenes y casi 3.000 son de adolescentes, gente entre 10 y 13 años. Entonces es una cifra realmente alarmante y tenemos que hacer hincapié en la educación sexual.
Y cuando escuchás en- algo así como, por ejemplo, lo de este padre, ¿qué te genera? ¿No? Que alguien que te dice, nos Yo- tenemos que levantar en armas contra esto. Yo pienso que se le ha dado trascendencia a algo que realmente es un absurdo, porque cualquiera que conozca un poco de lo que profesa la Iglesia en su catecismo o en sus encíclicas, no pasa por el mensaje de violencia que estimula este sacerdote. Bueno, perdón, si uno agarra la Biblia, abre la Biblia y brota la violencia. No quiero embarrar la cancha, pero al lado del mensaje de amor brota también el incesto, el estupro y una serie de delitos que si uno lo ve, 2 hijas que emborrachan a un padre para quedarse embarazada. Perdón, pero no quiero ser aguafiesta, es decir, así como hay Sí, es un cierto. mensaje de amor y de paz, también hay un fuerte mensaje contenido violento, ¿no es cierto? Y ni hablemos del Pantocrátor, el dios de los ejércitos, así que, perdón Eso, por la... eso es cierto, pero también ha habido toda una evolución desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. que no lo han modificado. A ver, creo ¿Dónde está la evolución si no lo modifican? Perdón, creo que yo no voy a tener el tupé de modificar la Biblia. Lo que sí uno, y para eso Para eso están los concilios. a Sí, eso, justamente, Sí. a eso se puede responder viendo todos los géneros literarios en los cuales se escribe la Biblia, el contexto cultural, porque creo que un error es mirar desde el siglo XXI textos que están escritos muchos siglos anteriormente en una cultura diferente y hay que extraer el mensaje. Yo no soy... Diciendo, el contexto Bueno. cultural lo tiene con la Inquisición. Perdón. Ahí tiene el contexto cultural donde los herejes se oponían a lo que decía la Escritura y los quemaban. ¿Qué contexto cultural me habla? A ver, Pero bueno, por favor. de todas formas, doctor, estamos en por el favor, siglo quiero- XXI. yo le- Pero Creo por que favor, no es es decir, el coincido con apo- usted en que no hay que descontextualizar, pero sin perdóneme. descontextualizar vamos a esa época donde la época real que querían descontextualizar y los mandaban a la hoguera. ¿De qué me está hablando? Estamos en el siglo doctor, XXI. Sí, estamos en el siglo ¿no? XXI. El tema es para ustedes que estemos en el siglo XXI, no para Lucas, nosotros. Primero, Sí. me parece No, que para el usted tema se también. está Sí, sí, desviando también para del mí. Sí. centro, sobre todo. Y segundo, me parece una falta decir que las instituciones, las religiones no han contribuido a lo que es el Estado y las leyes y la moral y la ética. Tiene una gran construcción. El hecho de que valorice eso me parece Pero por un supuesto, absurdo. me parece con fundamento. Claro que sí. Pero es un absurdo. Una O de sea, las también hay causas de la violencia de fundamentos. género es la impronta de los 3 monoteísmos históricos. Los 3 monoteísmos históricos son contrarios en su doctrina Diciendo, pero a, bueno, no importa. al derecho internacional de derechos humanos. Tenemos Bien. Es derecho a decir, hay disentir. canales de violencia de género que surgen de la Biblia. Bien, volvamos un poco al tema de la educación sexual, la ley, y el tema, ¿no?, de que se mezclan los conceptos de ética y de moral, ¿no? ¿Dónde queda la línea y cuáles son los que deberían regir en definitiva con respecto a la aplicación de una ley? La Iglesia en general, no sé si alguno me puede corregir en esto, pero en general aborda desde el tema de la moral, pero también hay una ética que se aplica en cuanto a la ley. ¿Dónde está la línea que divide eso? Bien, primero, bueno, muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, bueno, primero también quiero aclarar, yo no soy católico y no me interesa en absoluto defender ni la institución ni la doctrina católica en absoluto, pero sí me resulta interesante la forma, o sea, yo desde hace, aunque soy estudiante todavía, desde hace 5 años ejerzo el periodismo, y me resulta interesante la forma en que los medios han tocado el tema de lo del padre Pato y también el accionar de la justicia, ¿no?, en ese sentido. Porque cualquier persona con un mínimo de sentido común, y repito, yo no me interesa defender al clero en absoluto, cualquier persona con un mínimo de sentido común se da cuenta de que el hombre no hablaba en un sentido literal de agarrar un rifle y entrar a una escuela para impedir que se dé una clase de educación sexual. Yo creo que el tema está justamente en la lucha de ideologías, que hay ciertos discursos en la sociedad, como el que parece defender el señor, que dan una especie de decir, bueno, al decir el Estado laico es como decir el Estado no tiene ideología, lo cual es mentira. Cualquier persona que haya leído Van Dijk o haya escuchado al doctor Folari acá en la facultad o que haya leído un poco de ciencias sociales sabe que es imposible que cualquier construcción que tenga el ser humano no tenga una ideología de fondo. Entonces, acá hay una lucha de ideologías que muchas veces hay ciertos discursos que descalifican a todos los discursos contrarios o diferentes, ¿no?, distintos, como dice este programa. Y ahí están los temas que creo yo a discutir. En mi opinión, la principal institución que debería enseñar educación sexual es la familia. Ahora bien, hay muchas familias que no tienen la correcta formación en educación sexual y por eso es necesario que el Estado venga a acompañar a la familia en ese rol, como dice la ley en el artículo 9. Entonces, en la ley de educación sexual me refiero, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el debate que tiene que darse el Estado, en decir,
la forma que venimos aplicando esta ley hasta ahora, ¿es la única forma? ¿Es la correcta? ¿Hay posibilidades para hacer una construcción colectiva, escuchando una multiplicidad, un diálogo? ¿O simplemente vamos a hacer, como decía el señor, decir, bueno, sí, los tenemos que escuchar por una cuestión de respeto, pero básicamente no le vamos a dar importancia, porque más o menos lo que se decía entre líneas. Yo creo que ahí está el tema para enriquecer y para cumplir con lo que dice la ley, que dice, justamente como decía el informe, de la necesidad de que los padres tengan una injerencia y que eso no se está aplicando hoy en día. Bien, obviamente que vamos a seguir hablando de educación sexual, de la aplicación de la ley, de los distintos métodos que se ponen en discusión en cuanto a cómo se va a aplicar esto en las escuelas y cómo va a llegar a todos los niños, desde todos los niveles, ¿no? La educación, la ley habla de todos los niveles de educación. Entonces, eso es lo que vamos a estar discutiendo también, cómo se aplica. Recuerden que ustedes también pueden hacerlo a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenal. Ustedes también pueden opinar, decirnos lo que piensan al respecto y es muy importante también escuchar lo que se dice de esto, ¿no? De las distintas opiniones. Enseguida volvemos con más después del corte. Continuamos en Distintos Parecidos, estamos en el segundo bloque abordando la temática de la educación sexual. Y en el bloque anterior ya empezó a verse un poco el tema de, bueno, cómo se aplica la ley y cuáles son los distintos agentes que tienen que aplicar esta ley. Entre ellos los docentes y también los padres, como parte fundamental al momento de la educación de los niños. Metámonos un poquito en eso. ¿Cómo es el tema de la capacitación de los docentes? Si hay, no sé si todos estén metidos en eso, ¿no? Pero de saber si hay una resistencia por parte de algunos docentes, cómo es la capacitación del lado de la propia educación para que ellos puedan ponerse delante del aula. El que tenga una opinión al respecto de eso. Bueno, nosotras desde Mumalá, como organización de mujeres, hemos estado articulando mucho con la Universidad Nacional de Cuyo. Hemos estado trabajando sobre todo en capacitación. El año pasado hicimos un curso de educación sexual integral. Este año hicimos género en la educación. Y lo que vemos es que al iniciar un ciclo de charlas, al iniciar un curso, nos damos cuenta que hay una gran demanda. Entonces, por un lado, hay una idea de que por ahí es el piso, digamos, y el techo para poder trabajar en esto tiene que ver con los docentes, cuando en realidad son las docentes y los docentes los que están pidiendo poder trabajar estas temáticas. Entonces han sido numerosas las charlas donde hemos podido articular con la Dirección General de Escuela, donde hemos podido articular con la Dirección de Género y Diversidad, y en donde vemos que hay problemáticas que se están dando, sobre todo en el ámbito del aula, y que necesitan resolverse. Ámbitos, y necesitamos el ámbito, pero también necesitamos, digamos, el debate para poder resolverlo, porque claramente lo que nosotras encontramos es que no hay ni siquiera por parte del Estado tal vez un circuito para trabajar temas como el abuso sexual contra niños y niñas, y que la Ley de Educación Sexual Integral permite poder trabajarlo, y por otro lado también el tema de violencia de género, es decir, ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, permite trabajar este tipo de contenidos. Y este tipo de contenidos son los valores que van a ir transmitiendo. Por un lado, vamos a hablar de la igualdad entre varones y mujeres, pero por otro lado vamos a estar trabajando el autocuidado, el cuidado del cuerpo del otro y de la otra, cómo es mi sexualidad, qué siento, y sobre todo el respeto a la diversidad sexual, que es por ahí lo que me parece que a veces a la Iglesia le molesta bastante. Es lo que ha sucedido cuando se quiso hacer una charla de diversidad sexual en General Bear y no se permitió porque, bueno, claramente desde el municipio no se hizo. Entonces, digamos, estos son algunos de los temas, me parece que es mucho más complejo y largo, pero lo que nosotros, nuestra experiencia que venimos trabajando, sobre todo en articulación con la universidad, nos muestra que hay una demanda y que hay interés por parte de las docentes y de los docentes de trabajar este tipo de contenidos. Bien, sí. Yo quería agregar, disentir con vos en un punto sobre que veo que hay una ideología de que la Iglesia está en contra de la educación sexual, cuando claramente no es así. Yo fui a un colegio católico, el Instituto San Pablo, y durante toda la niñez y adolescencia se me enseñó un manual específico de educación en el amor, se llamaba, que trata de todos temas de sexualidad previo a toda ley. Entonces, que no haya la persecuta de que la Iglesia está en contra de la sexualidad, porque me parece que no es así. Yo también asistí a un colegio católico y puedo dar cuenta de que no quieren trabajar esos contenidos, de que tienen una visión, una idea de lo que es la homosexualidad, de que te lo plantea desde ese lugar, te plantean también
lo que tiene que ver con el conocimiento del cuerpo. Nosotros no tuvimos ese tipo de, ya con la ley aplicada, estoy hablando con la ley sancionada en el 2009, en el 2006, ya estaba. Entonces digo, yo también asistí a un colegio, a una institución católica y puedo dar cuenta de que ese tipo de contenidos no se dan, no interesa darse y tienen una valoración y claramente una posición político-ideológica y hasta de moral sobre lo que se puede dar con respecto a esos contenidos, que me parecen fundamentales porque sobre todo tiene que ver con lo que quieren hablar los chicos y las chicas en el aula. Claro, la ley habla de sujeto de derecho, ¿no? Digo, eso, ¿qué pasa con los sí. chicos? ¿Hay un interés de ellos también y no se está escuchando? Con respecto a lo que decía Jennifer, Sí. yo quería remarcar que hay, y decía el padre, que hay evolución, decía Lucas, la iglesia. Hay cierta percepción en la sociedad y a veces nos llegan denuncias de que algunos colegios católicos dan información sesgada, fragmentada y no es la idea. Entonces esto es lo que realmente pasa, porque a nosotros como provincia nos llegan estas denuncias. Entonces vamos y abordamos la situación desde el respeto a los credos, a las religiones, etcétera, porque nosotros no queremos cuestionar ni confrontar, queremos sumar. Bueno, por ahí se nos tilda de inmorales, etcétera. Entonces, esto quería aclararlo, ¿sí? Es una percepción, pero aparte de ser la percepción, recibimos denuncias como provincia en un 0800 que son anónimas y con que se puede dar información pero sesgada, fragmentada, vacunas no, incitar a lo inmoral. Por ejemplo, ¿qué se leyó en Malargüe? Se leyó en Malargüe que nosotros incitábamos a que los chicos se rebelaran contra los padres o que los incitábamos a el sexo y al libertinaje. Esas son palabras que se leyeron después, ¿no? Nos llegaron mensajes, cuestiones de Facebook. Por supuesto que hay gente en las distintas religiones, en la Iglesia Católica, etcétera, que se merece todo el respeto, ¿sí? Y cuando a nosotros nos llega esto, lo abordamos desde el respeto y desde la información fidedigna. Y otra cosa, perdón, ya termino, con lo que decía Jennifer y lo que decía el padre de la evolución, etcétera. Se ha evolucionado en muchos temas. Hay temas que antes, por ejemplo, diversidad, no era demandado porque, bueno, no era demandado. Hoy se demanda mucho diversidad y cuando vos escuchás a los jóvenes tienen muchísima duda respecto de qué es lo que es cis, de qué es lo que es trans, de qué es lo que es intersex. O sea, hay un lenguaje nuevo en donde vos los podés ubicar. Siempre desde el conocimiento, siempre hablando como se tiene que hablar las cosas, ¿sí? Cada uno es un sujeto de derecho, vos le das la información y cada uno hace lo que quiere con su información, es dueño. Nosotros hasta ahí llegamos, ¿sí? Y lo que decía nuestro compañero también recién de que los padres, está buenísimo el aporte porque obviamente el núcleo de socialización primaria es es el hogar y la escuela es un núcleo de socialización secundaria. Pero bueno, hay falencias, ¿sí? Es una prioridad del Estado que esto se cumpla, por supuesto que es una prioridad. Falta mucho, falta muchísimo. Estamos en el tema. Yo creo que lo bueno es que salga a la luz y que cuando uno visibiliza el problema lo puede abordar y lo puede abordar de todas estas aristas. Yo voy a disentir respecto al tema de que hay evolución en la iglesia en cuanto a la concepción de la sexualidad. El programa que vos estás hablando, no me acuerdo tu nombre, Lucas, el programa al que aludes es Educación para el Amor, una planificación que hizo la Conferencia Episcopal Argentina en el año 2007. Si mal no recuerdo, desmiéntame o dígame si se han modificado. Bueno, precisamente en ese programa del 2007 hay un párrafo, creo que está en la página 53, no me acuerdo de memoria el capítulo, en donde habla de que familias ensambladas, madres solteras, son realidades objetivas que existen, pero no son modélicas. Hay una clara discriminación hacia los nuevos modelos de vida familiar que, por supuesto, contrarían el concepto clerical de familia que es mamá, papá e hijos. Entonces, a esas realidades nuevas, la Conferencia Episcopal Argentina es un documento del año 2007 que lo distribuyeron en todos los colegios religiosos, marca la impronta de que no hay evolución porque tiene la misma visión, con todo derecho tiene la misma visión, que si quieren estar anclados en el pasado, pueden estarlo porque es la visión confesional, pero claramente discriminatoria y no ha evolucionado nada. Es decir, disculpe, le hago una consulta. Yo le repito, no me interesa a mí defender al catolicismo en absoluto, pero veo como que está muy, muy llevado hacia ese lado el tema.
A lo que voy es, ¿por qué pensar que no es modélico es negativo? O sea, estamos hablando de cosmovisiones, y lógicamente usted se para desde un paradigma, el Estado en sí mismo se para desde un paradigma, y asimismo existen otros paradigmas. Entonces es complicado hablar, pienso yo, lo veo desde mi formación en la comunicación, es complicado hablar de un diálogo, de un respeto, de Bueno, tomate el trabajo de leer, espere, déjeme terminar. Y ahí vas a encontrar respuesta. Está bien, pero a ver, Cuando yo no dicen estoy que hablando de la ese Iglesia tipo de Católica. familia- Yo no estoy- vos me decís, A usted ver. se para en un paradigma. Y a ver, flaco, si vos lees Está bien. en el párrafo, dice, dichas uniones convivenciales, parejas homosexuales, no son modélicas porque el modelo de familia es este, hay una clara impronta discriminatoria, es decir, hay una falta de respeto con esas realidades nuevas que la ley laica tiene que regular. ¿Hasta qué ¿De punto? de qué Está bien, paradigma pero está ¿hasta qué hablando? punto? Está bien. Si hubiese, Yo entiendo lo que respeto, digo. si hubiese respeto hacia esas realidades, no utilizarían esa terminología. Supongamos que sí. Esto es Ahora, así. el punto es, ver, supongamos que sí. No. el siguiente. ¿En qué medida también existe el diálogo para interactuar con otros paradigmas? O sea, ¿desde qué punto está la apertura para eso? Porque, a ver, yo le consulto a la doctora. Se trabajó con los padres previamente la forma de dar el taller. No estoy hablando del contenido en sí mismo, sino la forma de ejecutarlo. Es una pregunta. Tal como lo establece la ley, a eso voy. No, porque el modelo que nosotros tenemos desde salud sexual y reproductiva no es el modelo de implementar o hacer cumplir la ley de educación sexual, ¿sí? Esto es Dirección General de Escuelas. Lo que nosotros es habitual que hagamos, y de hecho ahora el 25 de agosto tenemos una jornada, son jornadas para adolescentes, en donde se trabaja a través de o una obra de teatro, ¿sí? Distintos temas disparadores. La realidad en el centro de salud, cómo piden preservativos los jóvenes, cómo van a buscar el método, violencia en el noviazgo, ¿sí? Te miro el celular, no te miro, te controlo. Nosotros nos paramos desde otro lado y estamos haciendo capacitación a través de distintos disparadores para los adolescentes que están en edad escolar. Nosotros no estamos implementando todos los artículos que dice la ley de educación pero sexual digo, integral. más allá de que usted pertenece o trabaja para el Ministerio de Salud, a lo que voy es que el sujeto de aprendizaje, el sujeto que recibe el taller es el mismo. Entonces, y la ley es una ley nacional, o sea, no estamos hablando de pertenencias a instituciones dentro del gobierno. Entonces digo, y además, en un mundo en el que estamos, donde está tan aplicado el tema de consultar al receptor, ya sea en todos los ámbitos, ¿no? En lo institucional, en lo empresarial, ¿por qué no? ¿Por qué no consultar previamente en vez de utilizar un único modelo de taller que no se aplica a todas las culturas? Porque, a ver, es lógico pensar que en los polos urbanos hay una ideología, hay una cultura, hay un modo de vida distinto a determinadas zonas como Malargüe, por ejemplo, y que no estoy diciendo que uno sea superior a otro, pero son distintos. Y como justamente este programa plantea, está bueno tener en cuenta esa diferencia y no tomar como... porque yo veo, por ejemplo, está bien, yo no defiendo las palabras del sacerdote de Malargüe, y sí, sin duda usó términos que, si fueron los que dijo, fueron totalmente desacertados, me parece, ¿no? Pero, ¿a qué voy? Solamente hay una cobertura mediática y un tratamiento institucional y jurídico del tema cuando están ese tipo de cosas. Ahora, cuando se plantea el dialogar e interactuar con otros paradigmas, el Estado no está abierto a eso. Bueno, yo te digo cómo es la dinámica. Roxana, disculpame, Perdón. vamos a ir a un corte y después le contestás. Nosotros nos vamos a ir a un pequeño cortecito y enseguida seguimos con más distintos parecidos hablando de la educación sexual. Recuerden que ustedes a través de las redes pueden también participar en Facebook y en Instagram como distintos parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Corte chiquitito y volvemos. Continuamos en distintos parecidos y llegamos al último bloque, el que menos me gusta, y ya lo decíamos en el bloque, en el corte, todo se nos ha pasado rapidísimo, así que lo vamos a aprovechar y directamente voy a ir con Roxana, que quedó ahí a punto de contestarle a Franco. Le quería contestar a Franco cómo es la dinámica. Opino que tiene razón, ¿no? Porque los padres, ¿por qué no le podemos consultar a los padres? ¿Cómo es? Nosotros tenemos distintas líneas de trabajo. Suponte, vemos que hay una necesidad sentida o nos llaman,
porque por ejemplo lo de los preceptores surgió a través de un preceptor, entonces dijimos armemos, ¿sí? Y armamos en función. ¿Enfocado a qué población? Al adolescente. Esto se llama Adolescencias y Sexualidades, esta capacitación que estábamos dando. Y nosotros armamos un programa en función de eso, donde vamos incluyendo ciertos temas que ya están más en el tapete. Diversidad es uno de esos temas, ¿no? Que tiene como mucha trascendencia y que lo piden. Y ese programa se envía al lugar donde nosotros vamos a ir. Ese programa es enviado a la población, a sus papás, y los chicos se tienen que trasladar. Nosotros no vamos al colegio, entonces ellos ya salen con autorización del colegio sabiendo que van a tener una charla de salud sexual y reproductiva, ¿sí? Y muchas veces, si leen el programa, ellos ya tienen el programa de los temas que vamos a tratar. Entonces ya van con la venia de sus padres, ¿sí? Porque nunca la hacemos en los colegios. Es muy raro, salvo a pedido, que nos digan, miren, chicas, necesitamos que ustedes aborden tal temática. Lo mismo tengo entendido que siempre se les consulta y se les pide a los padres que opinen si el chico puede ir ese día a la escuela o por sus creencias religiosas creen que van a estar afectados y entonces no van. Eso Pero pasa a mí muchas me veces, queda una ¿sí? pregunta, ¿qué pasa si el padre no quiere y ese chico queda marginado de una educación? Digo, más allá de lo que piense el padre en cuanto a la religión o lo moral o... Perfecto, Fer, pero a ver, volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos un límite. Exactamente. ¿Sí? Sus papás, se tiende ahora, por supuesto, que la potestad, yo no tengo que ejercer el derecho sobre mi hijo de taparle lo que él quiera saber, ¿sí? Pero nosotros tenemos un límite, no nos vamos y nos metemos a los hogares. Sí se arma la dinámica en función de necesidades sentidas. O a veces vas a un lugar y vos decís, no, esto es insuficiente. No se trató violencia en el noviazgo. Bueno, nos piden, se arma, ¿sí? En eso, perdón, un segundo. En eso yo coincido con lo que dice usted de la necesidad de que, pese a que por ahí el papá no quiera, que sí se dé educación sexual, porque, repito, hay muchos mitos, hay muchas cosas pero que se haga, yo lo que pienso es que se tiene que hacer desde una mirada holística, donde se tenga en cuenta no solo los aspectos biológicos y del placer solamente, sino también en un sentido que abarque, como dice la ley, factores éticos, factores morales, y también centrado en un proyecto de vida, que el chico entienda su sexualidad dentro de un marco más amplio. Bien, vamos a intentar hacer una videollamada. Si tenemos en comunicación a Leticia Valladares, ella es coordinadora del Gabinete Interdisciplinario de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Luján de Cuyo. Leticia, ¿nos escuchás? Buenas tardes, Leticia, ¿nos escuchás? No la estamos escuchando nosotros a ella. Bueno, vamos a intentar retomar la comunicación, bueno, también para ver justamente el tema de la aplicación, ¿no?, de la generación de talleres o de la implementación de la educación sexual, ¿no?, en todas las escuelas de nuestra provincia, en este caso de Luján de Cuyo. Me quería quedar con la pregunta de si todavía la educación sexual sigue siendo un tema tabú entre los padres, entre los docentes, si hay resistencia por parte de los docentes de decir, bueno, yo no quiero dar esto, ¿es un tema tabú y cómo se puede ir contra eso para que no pase así? Creo que es necesario poder hablar y con mucha altura. Muchas veces se tocan los temas muy banales y creo que nos tenemos que animar, adultos, jóvenes, adolescentes, a plantear una sexualidad holística, como decías, donde no solamente se tengan en cuenta los aspectos biológicos, sino también los aspectos emotivos, psicológicos, espirituales, independientemente de la confesión religiosa, porque la sexualidad es parte de nuestro ser. Y yo creo que hay una educación formal, pero también hay una educación informal, que permanentemente estamos recibiendo desde nuestra cultura mensajes. Y creo que el mensaje debe ser el profundo respeto hacia la persona humana, debe ser que siempre la persona debe ser mirada como tal, respetada como tal, nunca utilizada. Y creo que, sobre todo, desde la familia, desde los colegios y los preceptores, porque quizás son los que más tiempo están permanentemente con los alumnos, poder también dar un mensaje. Lo que yo me pregunto muchas veces es si los adultos nos animamos a plantear las cosas. Podemos tener a veces dificultades del lenguaje, que es un lenguaje que nosotros no hemos aprendido desde chicos,
pero creo que hay que hablarlos. Y cuando uno habla con los adolescentes y niños, es muy rico lo que uno puede aportar y lo que uno también puede recibir. Sí. Ahí leyendo, ¿no? Antes de entrar al estudio, leía que, bueno, justamente en Malargüe también se había pedido que se sacara una obra de teatro que abordaba el tema de la diversidad, justamente, y fue por parte de la iglesia, hacía un pedido hacia el intendente para que no se diera. Entonces me pregunto, bueno, ¿qué pasa ahí, ¿no? Cuando se quiere generar este diálogo y todo. La iglesia, yo creo que es generalizar, y todas las generalizaciones son peligrosas. Que haya matices, sin lugar a dudas lo hay dentro de la institución, pero creo que tenemos que tener una mirada amplia, defendiendo convicciones, pero también sabiendo aceptar situaciones que no compartimos, pero que pueden ser también un motivo para poder... Por eso lo que me pregunto es cómo era esa discusión hacia adentro quizás de la iglesia, digo... Al menos lo que yo he visto, al menos en Mendoza, lo que conozco más, que no tenemos problemas. Incluso a nosotros en los colegios confesionales tampoco nos han hecho problemas en nuestro ideario, en el proyecto educativo institucional, plantear nuestras convicciones. Creo que se deben dar. Yo también fui a un colegio religioso y tuve experiencias muy positivas y otras no tantas. Como adulto uno sabe distinguir y sabe decir, bueno, con esto me quedo, esto no fue bueno. Porque en todo ser humano no somos químicamente puros, ni blancos ni negros. Nadie, absolutamente nadie. Perdón, el problema yo creo que acá pasa por los límites. Que hayan sectores religiosos emparentados con el integrismo. Aquí, como bien dice el sacerdote, no toda la iglesia, no todas las religiones es lo mismo, sí. No hay que generalizar, es correcto. Que hayan sectores integristas, que son aquellos que consideran que las leyes laicas tienen que tener como fuente las religiones. Muchas veces no es culpa de los sectores integristas, muchas veces es culpa de los políticos, los dirigentes y los funcionarios. Por ejemplo, en Alvear, recién lo dijeron, el año pasado creo que fue, se interrumpió una charla, una jornada sobre diversidad que había organizado el municipio de Alvear porque un sacerdote católico integrista de Alvear o de San Rafael quería informarse previamente a la charla. Esa presión, también conjuntamente con sectores evangélicos, hizo que la autoridad política decidiera suspender eso. Eso no es responsabilidad del religioso, eso es responsabilidad del político que le debió decir a este señor, mire, inscríbase en la jornada y dé el debate conforme su ideología, su posición. Eso es lo que deben hacer los políticos, separar las aguas muchas veces y lo que debe, entre religión y política o gestión pública. Y es lo que pasó también con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en donde los obispos católicos, la Conferencia Episcopal Argentina, fue golpear la puerta a las comisiones respectivas de la reforma del Código Civil y decirle, mire, sáqueme del artículo 19 del Código Civil esto de que la vida humana comienza a partir de la concepción en el seno materno, Toda esa segunda parte, sáquemela. Bueno, ahí, tanto la presidenta de la Nación como los responsables de las comisiones, como responsables de la comisión que eran los miembros algunos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más la doctora Magra de Carlucci, a mí me tocó participar muy brevemente, no en las mesas de trabajo, sino respecto a la norma proyectada del antiguo artículo 33, deben decirle, señores, miren, está perfecta su cosmovisión, está perfecta su ideología, defienda sus convicciones, pero esto no es una ley laica. Y las leyes laicas se nutren de las necesidades sociales. Si no, yo levanto la alfombra y tiro todos los problemas sociales que tengo que solucionar como Estado, porque hay un obispo, un imán, un rabino o un pastor evangélico que no le gusta que, por ejemplo, las mujeres dispongan de su propio cuerpo. Pero ahí entonces, hay cuando tenemos que ser amplios y respetuosos de la persona humana, también tenemos que respetar la decisión de las mujeres de disponer de su propio cuerpo. Pero, no, digo que ahí hay un tema, repito, a mí, pues él siempre apunta al catolicismo y bueno, está bien. Digo, yo y no, hermano, el catolicismo porque son los que hacen lobby. ¿A quién voy a apuntar? A los musulmanes. Si viviese en Irán, apuntaría a los musulmanes. Vivo en Argentina, en donde la Iglesia Católica presume ser hegemónica, y hay que enfocar ahí. En eso coincido, en eso coincido. Discursivamente el catolicismo siempre se ha planteado como lo único existente. Pero digo, más allá de eso, hay un tema jurídico que no lo está tocando el caballero, y es que la Argentina mucho tiempo antes estaba adherida al
a la protección integral de los niños, al Pacto San José de Costa Rica, y ahí se habla concretamente de que el inicio de la vida humana es desde la concepción. Entonces, si ya estamos adheridos a ese estás tratado... totalmente errado y tenés la mala suerte de tener enfrente un profesor de Derecho Constitucional. Pero a ver, ¿estamos adheridos la a mala un pacto suerte internacional de o estar no? enfrente de un profesor de Derecho Constitucional. ¿Conocés el caso Artavia Murillo? Pero usted me va a citar jurisprudencia. ¿Conocés? Y si estás hablando... Vos mismo Está planteás el bien, tema jurídico, está bien, te pero- tengo que plantear no solamente la relatividad de los tratados internacionales respecto a el comienzo, Pero del pero comienzo de la persona humana, no de la vida humana, porque no hay consenso universal, ni científico ni religioso cuando comienza la vida humana, sino respecto al tema de la persona desde el punto de vista jurídico. Está bien, pero Entonces, la pirámide no jurídica que malinformes a la dice... gente. No, está bien, pero No ¿qué dice, malinformes a la gente. la pirámide jurídica? No, esa es tu opinión. No, es mi opinión. Bueno, ¿Qué dice la si es tu pirámide opinión. jurídica? La pirámide jurídica ¿En dice dónde que está la hay jurisprudencia y en dónde ¿Me vas a está? tomar examen? No, La no, Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos. Hay tratados internacionales que no son de derechos humanos. Los que tienen jerarquía constitucional son los que vos te referís. Y ese plexo de tratados internacionales relativizan el derecho a la vida porque los derechos no son absolutos. Es decir, cuando... Sí, no me puedo dejar rara. Los derechos no son absolutos ni aquí ni en la China. Todos los derechos y las libertades son relativos, incluido la libertad religiosa y la libertad de expresión. Entonces, digo por el tema religioso. Entonces, cuando los tratados internacionales hablan de que la vida comienza en general, a partir de la concepción, ese en general lo pusieron, porque si vos has hecho referencia al Pacto de San José de Costa Rica, ¿por qué lo pusieron? Porque habían países que regulaban digamos, hipótesis de interrupción voluntaria del embarazo, como Argentina, como Uruguay y otros países. Entonces, para que pudiesen suscribir el pacto, pusieron que la vida en general comienza a partir de la concepción. Si no, no hubiesen podido firmar el convenio. Entonces, por favor, informa bien. Está bien, digo, pero... Sí, y está al bien, margen- es así. sí, Estoy bueno, repitiendo pero- la convención. Pero al margen de eso, usted mismo acaba de decir, hay cosas que son relativas y que están sujetas a interpretación. Entonces usted viene acá a defender el derecho de la mujer de supuesto. usar su cuerpo como más Ley le plazca. 26, 480. Lo que no es pero relativo es la digo, salud. no, lo que no estamos Pero, hablando, por favor, pero ahí él no habló de salud, ¿eh? Él Pero no habló de por salud favor, lee en la ningún 26, momento. 485, joven. Y el lea tema la aborto 485. pasa por la salud No también. siempre. Por eso. Por eso, no es siempre, una pero él tangente más pero de él la lo planteó temática. como un absoluto y no como un Infórmese, relativo. no, Fernanda, quería acotar algo, Sí. cambiando un poquito de tema, que es muy importante. Mira, me hizo acordar el doctor, y Sí. no es cosa menor. Hubo una modificación del Código Civil y Comercial, él sabe mucho más que yo, y entonces los chicos, porque vos me decías, bueno, los chicos que entonces los padres no los dejan, se quedan sin información. El chico a partir de los 13 años puede acceder a información en un centro de salud, concurrir solo, acerca de educación sexual, le planteamos derechos y todo, y puede disponer de un método anticonceptivo sin documento y sin ir acompañado de un mayor. Entonces, digamos, se lo puede abordar. Perfecto. Bueno, y con eso vamos a cerrar entonces el programa porque hemos llegado al final. Obviamente que queda muchísimo por decir y por seguir discutiendo y es una discusión que nos tenemos que dar día a día y todos. Es fundamental, no solamente para la vida privada de cada uno con respecto a la sexualidad, sino también porque es un tema de justamente salud, ¿sí? Que relacionado a esto también. Y con respecto también justamente al tema de la aceptación del otro, a la convivencia pacífica y el respeto que siempre pregonamos desde aquí, desde distintos parecidos. Les agradezco a ustedes por haber estado acá, muchísimas gracias, se los agradezco. A ustedes por haber estado mirando y también aportando a través de las redes sociales con sus opiniones. Nosotros nos reencontramos el jueves que viene a las 19 horas. Antes tengo que agradecer a Coxis por haberme dado la ropa en el día de hoy. Un nuevo debate, el que se tiene que dar todos los días y eso es a lo que apuntamos. El jueves que viene a las 19 horas nos volvemos a reencontrar aquí en el canal Señal U.